¿Qué tal, amigos y amigas del alma? Hermanos y hermanas en la preciosa fe de nuestro bendito y poderoso Señor Jesucristo. Al comenzar con ustedes este tema de mirar adelante, de olvidar el pasado, de vivir un presente con gratitud, con esfuerzo. Entonces, hoy quiero que meditemos sobre lo que Dios mismo nos enseña y nos dice acerca de nuestra condición psíquica, de nuestra memoria, porque somos muy complicados en nuestra mente y nos acordamos del pasado y las cosas del pasado nos turban a veces el presente. Hay gente que tiene dolores raros, dolores extraños, que va al médico y el médico le dice: usted no tiene nada. Pero es que yo tengo dolor, doctor. Pero no tiene nada. Los análisis han sido hechos en los estudios y usted no tiene nada. Pero yo siento, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues un problema psicosomático. Y a veces los problemas del pasado, no arreglados, repercuten en el presente porque hay una demanda en la conciencia, hay un reclamo en el espíritu del mismo ser humano que le exige ponerse en paz. Y hasta que no se ponga en paz, no va a tener tranquilidad y va a tener un ataque nervioso que se va a proyectar en alguna área de su cuerpo, ya sea, no sé, un problema alérgico, por ejemplo. Eh, hoy quiero pedirle a Dios y le pido en el nombre de Jesucristo al Dios que ya cargó en el cuerpo de Jesucristo toda nuestra tontería, nuestro pecado, nuestra basura, todo el pasado que nos pueda atormentar. Hoy le pido sosiego y libertad. Hoy le pido a Dios que me está escuchando por usted para que eso que usted no pudo arreglar, y es que en este momento es muy difícil arreglarlo, casi imposible, le pido que Dios cubra eso. Si usted ya no pudo arreglar con una persona porque esa persona se murió, viajó, ya no la vio más, pero el problema quedó pendiente. Dios sabe, Dios conoce su corazón. Hay personas, miren, que me han dicho: pastor, yo lastimé a mi esposa, le fui infiel, tuve un tropezón y no es que yo no la ame, la amo. Y yo no es que me esté buscando otras mujeres, me pasó ese problema, pero no se lo conté a mi esposa y siento una carga tremenda. ¿Qué decirle? Que le confiese a la esposa. Él dice: mi matrimonio se va a ir al tacho. Yo he dicho, hay casos y casos para hacer confesiones, pero si la persona está con un amante o tiene una conducta perniciosa, maligna, continua y la oculta, eso va a ser peor. Pero si fue una circunstancia muy pasajera, muy ocasional, muy atípica, no programada, Dios conoce tu alma. Si lo puedes hablar y tener la comprensión de tu cónyuge o de la otra persona, desahógate y confiésalo. ¿Qué es lo que quiero decirles? Eh, que no carguemos con bultos, mochilas cargadas de piedra en nuestra espalda y en nuestra conciencia innecesariamente, porque eso nos va a enfermar. La confesión es liberadora.
Permítame mostrarle en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Bienaventurado ese hombre a quien Dios no le toma en cuenta, esa mujer a quien Dios no le toma en cuenta su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Puede haber falta, pero no engaño. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoce. No hay hipocresía. Y aquí dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú, Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dios mío, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, ese pasado tenebroso que usted experimentó, ya sea por un pecado de inmoralidad sexual, por haberse adjudicado o tomado algo que no era suyo, o sea, se ha apropiado de lo que no debía, por no haber arreglado un problema de relaciones humanas con una persona. Eso queda pendiente en el cerebro y le va a perseguir hasta que usted no confiese. Póngase en paz con todos los hombres. Primero pida perdón a Dios en oración. Reconozca que se equivocó. Y cuando esté delante de la persona, sea humilde. No ponga argumentos diciendo lo hice por esto, por aquello. Si tú no hubieses hecho esto, entonces yo no hubiese hecho esto otro. No ponga excusas ni argumentos. Declárese humilde, sencillo, transparente. Y va a ver que usted va a tener una sanidad en su alma. Permítame mostrarle en una enseñanza del profeta Isaías en el capítulo 43, verso 18 y 19. Dios le dijo al profeta en un contexto de restauración política, social, en guerras y cosas así, que vivía Israel en ese tiempo. Y Dios le dio esperanza a ese pueblo. No toda la vida van a estar en desgracia ustedes, Dios les dijo. No toda la vida los van a oprimir, tranquilos. Yo les voy a dar una mano, dice Dios. Yo los voy a levantar, los voy a restaurar. Bendito sea el Señor. Y eso lo aplicamos nosotros ahora. Y Dios dice así, mire, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria sea a Dios. Porque el Señor ha dicho, como yo te voy a dar un nuevo camino, como yo te voy a abrir unas nuevas puertas en tu vida, dice Dios. Te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Y tengo bendiciones para ti preparadas, dice Dios. Porque te ama, porque tú estás volviendo tu corazón a Él. Entonces, no te acuerdes del pasado.
no te atormentes. Dios dice, yo llevé en la cruz, en el cuerpo de mi hijo, ese problema tuyo, esa inmoralidad tuya, ese desorden de vida. Yo lo cargué, yo lo sentencié, yo lo castigué en la cruz, dice Dios. Entonces no te atormentes. Tú no tienes que pagar nada. Porque si tú y yo tuviésemos que pagar nuestras culpas, mejor dicho, estaríamos en el infierno todos ahorita. O quién sabe qué cosas nos tendrían que pasar. Si uno tuviese que pagar todo lo que hizo aquí en la tierra, aunque es verdad que lo que el hombre siembra eso cosecha, le van a pasar cosas porque Dios va a permitirlas para enseñarnos. Pero Dios en su misericordia no nos castiga conforme a nuestros pecados, porque su misericordia es alta como el cielo. Su bondad es infinita. Él te mira con ternura. Aunque tú te estés mirando, condenándote. Porque a veces el ser humano no se perdona a sí mismo. Y vuelvo a leer. ¿Qué dijo Dios? No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Proyéctate adelante. Tienes mucho que hacer, mucho que arreglar. A mucha gente que bendecir, muchos trabajos hermosos que hacer. Ayudar a muchas personas. Mejorar en tu salud, mejorar en tus relaciones humanas. Tienes mucho que viajar, mucho que leer, mucho que aprender. Tienes que predicar a Cristo. Tienes que enseñar, tienes que cuidar a esos pequeñitos. Tienes un camino hermoso, tienes muchas tareas por delante. Deja de estarte atormentando por el pasado. Y dale gracias a Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado y borró el pasado. Mira, y te voy a enseñar algo. No te vas a atormentar por otras personas que tú digas qué será de ellos en la eternidad. Preocúpate ahorita, pero ojo, cuando digo preocúpate ahorita en el sentido de que si puedes ayudarlos, qué bueno. Pero no te vayas a atormentar diciendo que cuando estés en el cielo, cuando nos lleve, porque Dios nos va a llevar por la sangre de Cristo y por su espíritu y su amor, no por nuestros méritos. Cuando estemos en su gloria, no vamos a estar preocupados. ¿Y qué va a pasar con mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi amigo que rechazaron el evangelio de Cristo, que rechazaron la gracia de Jesús? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el profeta Isaías también nos enseña esto. Isaías 65, 17 y 18. Escucha esto tan interesante. Dice Dios: he aquí que yo crearé nuevos cielos, nueva tierra. ¿Estás escuchando? Dios dice, yo voy a crear nuevo cielo, nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y esto se proyecta a la iglesia de Cristo también. De las cosas pasadas ya no va a haber memoria. Cuando el Señor diseñe y haga la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, va a ser como un reset, como un delete, como no sé qué les puedo decir, como que se borra el chip. Se borró el pasado y va a ser como si nunca hubiera existido. Y vas a tener una nueva dimensión. Por eso, las personas que perdonan no le tienen la cara el pecado a los otros, no le están recordando sus faltas. La persona que perdona de corazón, vamos a decir que es imposible olvidar en el sentido de que no se va a acordar nunca, pero no le molesta, va a ser como una cicatriz, está ahí pero no duele.
Solo está recordada ahí como una cosa del pasado, que no duele. ¿Por qué tengo que tirarle en la cara a otra persona lo que hizo en el pasado? ¿Qué tal que me tiraran mis cosas o me las publicaran o me avergonzaran de lo que yo hice? Porque es que qué fácil es avergonzar a la otra persona, a ver que le sometan a uno a vergüenza. Y Dios no quiere avergonzarte. No seré avergonzado. La paz de Dios refresca la mente. Dios nos va a librar de circunstancias. Dios va a ser tan lindo y es tan lindo que no va a permitir que tú quedes en ridículo. Pese a que podrías quedar y a pesar que podrían avergonzarte y podrían publicar eso que tú hiciste o yo en el pasado, pero Dios no lo va a permitir. Dios va a poner un alto, va a poner trabas o va a solucionar ese problema o va a dar salidas, va a hacer que olviden y te va a librar porque te ama, porque te lleva en el corazón. Mira, en la Biblia uno encuentra cosas maravillosas de la manifestación de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y declárate libre y limpio, con limpia conciencia, perdonado, agradecido. Una persona restaurada es motivada a hacer el bien, a mejorar. Una persona a quien no se le ha tomado en cuenta su falta siente un poquito de vergüenza, es verdad, pero eso lo motiva a mejorar, a corregir y a agradecer en forma práctica. Una mujer que restaura a un hombre que no se merecía. Una dulce y humilde y cristiana y hermosa esposa que podía haberse divorciado y podía haber mandado a quién sabe qué lugar a ese marido adúltero. Hay casos y casos, pero ella lo perdonó y él se arrepintió y ella lo restauró. Y ese hombre está eternamente agradecido con esa mujer, se la adora, se la ama y no sabe qué hacer por ella. Y cada vez que se acuerda de la tontería y de la iniquidad que cometió, se siente avergonzado y no sabe qué hacer por ella. Porque ese es el poder del perdón. Ahora, no estoy diciendo que hay que fomentar el adulterio, porque es que hay casos y casos. Yo no estoy tratando ese problema ahora. Eso se trata en otra dimensión de consejería pastoral más profunda. Pero a lo que me voy es que quien restaura, quien perdona, le quita una carga terrible a la otra persona y se la quita él mismo. Porque el que no perdona también se carga sentimientos de amargura. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Acaso Cristo no dijo,
perdona para que seas perdonado. Y claro, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y cuando uno recibe perdón, uno tiene la capacidad de perdonar porque yo perdono porque fui perdonado. Y no es que yo perdono para ser perdonado. Ese es otro asunto teológico que de pronto lo explico más adelante. Pero esa libertad y ese amor, esa paz que logras arreglando cuentas y pudiendo abrazar a una persona que no te animabas a abrazar, visitar a una persona que no te animabas a visitar porque te sentías avergonzado, porque le fallaste. Y Dios empieza a limpiar tu vida y a organizarla y a reordenarla. Bendito sea el Señor. Bueno, esas son las cosas maravillosas que uno encuentra en la Biblia. Y voy a ir a la recta final de este tema con este pasaje de Filipenses tan conocido que dice, ay Señor, dice, quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección y llegar a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y saben por qué dice la Biblia? Olvidando ciertamente, porque Dios es misericordioso. Porque el Señor va a hacer que no te atormente más el pasado. Que ni en sueños, porque hay gente que se sueña y se sueña y se sueña la misma cosa tenebrosa y pareciera que es un asunto que no ha arreglado. Hoy le vamos a decir a Dios, gracias por tu perdón, Señor. Gracias por abrirme un panorama bonito de vida. Gracias por darme gente linda en mi caminar y que yo sea pues agradable a todos. Gracias por olvidar y perdonar mi pasado por la sangre de Cristo. Me entrego a ti en cuerpo, alma, mente, espíritu. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo y también en la tierra. Estuvo con usted el pastor Fabio Restrepo llevando luz a su vida.